favor, sí, cuando ya miren la presentación puesta. Ya, doctor. Ok, muy bien. Excelente. Voy a apagar la cámara. Y el tema de hoy, el primer tema que vamos a ver en esta clase de psiquiatría, van a ser los trastornos de ansiedad desde la atención primaria. Como les mencioné, yo no estoy pensando en formar residentes del posgrado de psiquiatría, ni formar especialistas en psiquiatría en esta clase, pero sí me interesa. Si usted me preguntara a mí, doctor, ¿cuáles son los objetivos de esta clase el día de hoy? Una, apréndanse esto de memoria, que para mí es bien importante. Todo es orgánico hasta demostrar lo contrario. ¿Qué significa esto? Que aunque el paciente se queje de síntomas de ansiedad, lo primero que ustedes tienen que hacer es descartar una enfermedad médica no psiquiátrica o descartar organicidad. Aunque a mí me diga que esto es una crisis de pánico, que esto es un trastorno de ansiedad generalizada, que esto es una depresión, que esto es un cuadro psicótico, lo primero que yo tengo que hacer como médico tratante es descartar si esto es realmente una enfermedad psiquiátrica o es una manifestación psiquiátrica de una enfermedad médica no psiquiátrica o una enfermedad orgánica. ¿Qué es lo que me interesa a mí en cuanto a los psicofármacos? A mí no me interesa que ustedes se aprendan el citocromo P450 y cuánto es el porcentaje de proteína a la cual se adhiere el medicamento, cuál es su biodisponibilidad, porque esos no son datos que me sirvan en la práctica. Yo necesito que ustedes se aprendan de cada familia un psicofármaco, de un psicofármaco que vamos a utilizar, por ejemplo, una benzodiazepina que vamos a utilizar en pacientes con ansiedad y dificultad para dormir, en pacientes con ansiedad y que duermen muy bien, en pacientes con ansiedad y problemas hepáticos o polimedicados, qué antidepresivo IRS vamos a utilizar en la niñez, en la adolescencia, en la vida adulta, ese tipo de cuestiones, unos tips puntuales que puedan servirle a ustedes en la práctica profesional. Y el vademecum que yo les solicitaría es un vademecum que a mí me gustaría que ustedes se lo llevaran al internado, que se lo llevaran al servicio social, para que ustedes recuerden, porque aprenderse tanto fármaco y tanta dosis pues es bastante difícil, pero por lo menos tener ese borrador, ese manchote que les sirva para orientarse cuál es la dosis terapéutica, cuáles son las indicaciones, cuáles son los posibles efectos adversos del medicamento en sí. Muy bien. Bien. ¿A qué tipo de pacientes asocian ustedes cuando piensan en psiquiatría? ¿Cuáles son los pacientes que, cómo imaginan ustedes? ¿Cómo se imaginan ustedes que son los pacientes de psiquiatría? ¿En qué condiciones llegan? ¿O por qué llegan? A ver si alguien me puede colaborar. Dice el nombre y su participación.
Buen día, doctor. Gabriela Martínez, le habla. Muy bien, Pues Gaby. siento que hay diferentes casos. Por ejemplo, podría llegar un paciente con depresión, con ansiedad, hasta con problemas que para nosotros puede ser sencillo, pero realmente es muy tedioso para el paciente como no poder dormir, insomnio. Esos serían algunos ejemplos que le podría dar. Correcto. Y a ver, ¿qué se necesita, por ejemplo, qué pacientes son para psiquiatría y qué pacientes son para psicología, según ustedes? Buenas, doctor. David Ordóñez. David, mucho gusto. Mucho gusto, doctor. Siento que los pacientes que no son que no sean casos tan extremos, que no pueda llegar a alguna complicación o alguna decisión que pueda afectar la vida cotidiana del paciente o incluso atentar con la misma vida del paciente, los podría tratar un psicólogo, alguien que no requiera de algún tratamiento médico, que se pueda, no sé, cambiar su estilo de vida, modificar ciertos factores modificables, valga la redundancia, mientras que los psiquiatras pueden tratar con los pacientes más graves, que sí requiera tal vez cierto medicamento para poder estabilizarlo. Así como usted lo mencionaba, hay una implicación, puede haber una implicación orgánica, entonces se puede tratar primero con eso. Okay, muy bien, gracias David, gracias Gabriela. Muy bien, sí podría ser alguna situación de esas, van de grados a grados, sí. Pues vamos a empezar diciendo que los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales más prevalentes en la población general. Muchas veces la gente asocia los casos más graves como psicosis, como trastornos bipolares descompensados, como los casos que van a llegar a la consulta externa del psiquiatra, tanto a nivel privado como a nivel público. En mi caso particular, yo solo ejerzo a nivel privado la psiquiatría. Normalmente veo 5 pacientes, entre 4 a 5 pacientes diarios. Entonces, yo les diré, vamos a ver, en este mes de septiembre, sí, descompensado, que ponga en riesgo la vida propia y la vida de otros, solo he atendido un paciente, y ese fue el paciente del miércoles pasado. Es una paciente de 30 y pico de años, soltera, sin hijos, probablemente tiene un diagnóstico esquizoafectivo. Pues la cuestión que ella venía desde Santa Bárbara y venía a consulta conmigo, venía defecada, venía orinada, llegó a mi consultorio, trató de agredir a los pacientes que estaban en la sala de espera del endocrinólogo y pues puso en riesgo la vida de los pacientes. Yo estoy en un cuarto piso del hospital, entonces me daba miedo que ella intentara hacerse daño o hacerle daño a los demás. Pero en general son los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos probablemente los que más vemos en la consulta externa en psiquiatría. Y son pacientes con diferentes grados de depresión y diferentes grados de ansiedad y diferentes diagnósticos. Lastimosamente, estos trastornos de ansiedad representan una morbilidad significativa, tienden a ser crónicos y algunos de ellos, como el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de ansiedad generalizado, son resistentes al tratamiento. Estamos hablando probablemente de los trastornos más crónicos que van a acompañar al paciente a lo largo de su vida y que incluso en casos como el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno obsesivo compulsivo pueden pasar hasta 7 años desde la aparición de los síntomas hasta la búsqueda de tratamiento por un especialista. El trastorno de ansiedad generalizada probablemente es una enfermedad que va a aparecer a inicios tempranos de la vida. Estamos hablando de finales de la niñez e inicios de la adolescencia. Entonces, para muchos pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, es algo con lo cual han aprendido a vivir y probablemente consideran que es algo normal.
¿Qué tan frecuente es la ansiedad patológica? Pues lamentablemente en cuestión de género hay una gran diferencia. Es más frecuente en las mujeres. Esto se podría deber a cuestiones socioculturales, se debe también a situaciones hormonales y representan el 30.5% de los casos de ansiedad patológica en las mujeres. En comparación en los varones se puede presentar 19.2%. También es importante recalcar pues que a las consultas externas, a la búsqueda de atención médica, son más frecuentemente que lleguen las mujeres más que los varones. Los varones somos mucho más resistentes a buscar ayuda profesional. Buscamos ayuda profesional cuando ya nos estamos muriendo o cuando se nos escapa de las manos la situación. Muy bien. Y la prevalencia de los trastornos de ansiedad se va reduciendo con los niveles socioeconómicos altos. Y alguien me podría, ¿por qué? Alguien se puede imaginar por qué esto sucede de esa manera, que a medida que aumenta el nivel socioeconómico, los niveles de ansiedad disminuyen. Buenas, igual David, otra vez. Gracias, David. Siento que las personas que tienen un nivel socioeconómico tan alto, bueno, un nivel socioeconómico alto, no tienen la preocupación de tener que como pensar en varios factores, por ejemplo, dentro de su núcleo, de su familia, como estar pendientes de ¿y qué pasa si no puedo pagar servicios básicos? ¿Qué pasa si no puedo alimentar a mi familia? Entonces, todos esos son factores de estrés que se pueden ir acumulando, que eventualmente pueden generar un trastorno de ansiedad. Cosa que tal vez las personas de niveles socioeconómicos más altos no tengan que preocuparse. Ellos tienen sus propias preocupaciones, pero yo diría que si comparamos los números de factores de estrés a nivel de ambos niveles, creo que son mayor a nivel de socioeconómicos más bajos. Correcto, y lo vemos, gracias David, te agradezco mucho, y lo vemos lamentablemente en esta situación de pandemia. Recordemos que antes de marzo del 2020 había más del 60% de la población hondureña pobre. Con esta situación de confinamiento, la pérdida de trabajo, menos oportunidades de movilización hasta unas ciertas semanas atrás, esto limitaba más a las personas para conseguir trabajo, perdieron su trabajo, perdieron su estabilidad. Vemos en las noticias cuántas personas han sido desalojadas de sus cuartos, de sus casas, de sus departamentos porque no pueden pagar. Entonces todo esto genera mayor preocupación. Una persona con nivel socioeconómico alto, como bien dice David, pues tiene necesidades básicas satisfechas. Podrá tener otras preocupaciones, como por ejemplo a dónde va a viajar o que no pueda viajar, pero la gente pobre nos preocupamos si tenemos dinero para pagar el alquiler, si podemos pagar la alimentación, si podemos pagar la escuela de los hijos, si podemos pagar la luz, el agua, el teléfono, el cable, el internet, que ahora se ha vuelto tan necesario. El internet, porque no solamente para dar clases, en mi caso yo doy consulta tanto presencial como telemedicina, entonces yo necesito tener un buen servicio de internet en mi casa y tener cómo pagarlo, porque si no mis herramientas de trabajo pues se pierden y pierdo mi trabajo. Muy bien. Bien. Tenemos diferencias entre ansiedad normal o fisiológica, miedo y la ansiedad patológica. Vamos a ver, que no sea David ni Gabriela, alguien que me quiera compartir a qué les genera ansiedad, qué les genera miedo. Si nadie participa, pues bueno, aquí tengo sí, el... doctor. Bueno, que hable, creo que fue Lezama. Bueno, las personas en general, ¿verdad? Lo que les provoca ansiedad son eventos con los cuales ellos no tienen absolutamente ningún tipo de control o que también tampoco tienen ningún tipo como de conocimiento previo acerca de los eventos. Entonces, eso es lo que le generaría como ansiedad a la gente. ¿Cómo se llama usted?
Gilberto ¿De qué Lezama. ¿Perdón? Gilberto. Gilberto Lezama. Gilberto, ¿y a usted qué le genera ansiedad a usted? La oscuridad, pero solo después de las 3 de la mañana. Ok, muy bien. Eso le genera ansiedad. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más iba a participar? Yo, doctor, pero yo iba a decir lo mismo, oscuridad. Tal vez. ¿Quién habla, ah, David? no, Ricardo, doctor. Mucho Ok, gusto. Ricardo Matamoros. Muy bien, mucho Sí, gusto, sí. Ricardo. Sí, miedos así comunes como las alturas. Ok, muy bien, Ricardo. Y dime, vaya, le tienes miedo a las alturas, ¿qué sientes cuando estás en un lugar alto? No es como da una sensación como de vértigo a veces, pero como que uno como que siente que se va a caer en cualquier momento. Ok, ¿qué más sientes? Am, no, no sé cómo describirlo, pero usualmente también uno puede, bueno, yo me puedo poner nervioso tal vez si estoy en una altura, o sea, demasiado alta, demasiado elevada, palpitaciones. Ok, ¿y Ajá, palpitaciones, muy bien, ¿qué más? Ah, eh, no, o sea, simplemente eso, creo que eso mayormente. Mayormente es la sensación como que se siente uno que va a caer, bueno, al menos en mi caso, yo siento como que va a caer. Ok, muy bien. Gracias, Ricardo. ¿Alguien más? No he escuchado, bueno, solo he escuchado a Gabriela. Vamos a ver, ¿está Valeria Sofía por ahí? Sí, doctor. Usted, ¿qué cosas le dan ansiedad? Ansiedad. Me ¿O da miedo? miedo. Bueno, no miedo, sino que me desagradan. Las mariposas negras, no me gustan. Ujú. No me gusta verlas. No Ajá, sé, ¿qué es lo saber que peor que están ha hecho usted? ahí. O sea, ¿qué es lo peor que ha hecho usted cuando mira una mariposa negra? Que dice que es de mal L- agüero, ¿no? No es por superstición, sino más que no me gusta cómo se miran. No Ok. me gusta ver. ¿Y qué es lo peor que ha hecho cuando mira una mariposa negra? Mm, lo peor, creo que irme del lugar donde están. No sé. Ah, Cuando quizás las he encontrado en algún lugar público, alejarme de donde están ellas. ok, muy bien. ¿Y cuánto le dura esa ansiedad o ese miedo? No es algo que como que me provoque algún impedimento. Simplemente me alejo y ellas en su lugar y yo en el mío, no pasa nada. Ok, muy bien. ¿Alguien le teme, por ejemplo, a las cucarachas que vuelan? Carla Isabel Medina. ¿Está por ahí, Carla? Sí, doctor, pero a mí no me dan miedo las cucarachas. ¿Los ratones? En sí me dan más asco que miedo, pero hablando sobre ansiedad, yo creo que el mejor ejemplo que yo le puedo dar es tal vez cuando voy a un examen, yo siento un poco de ansiedad en algunos, no siempre, y se manifiesta más que todo en a veces náuseas, a veces, no sé, como sentirme como con sudoración fría o algo así, pero en el momento en que me siento y hago el examen, se eliminan todos los síntomas y me siento tranquila, solo es como antes de llegar al examen. Muy bien, gracias por su participación, Carla. Muy bien, Valeria, muchísimas gracias. Pues vamos a hacer esta diferenciación entre ansiedad normal y ansiedad patológica. Antes de hablar sobre ansiedad normal y ansiedad patológica, vamos a hablar sobre el miedo. Y el miedo es una respuesta emocional fisiológica, conductual y emocional normal ante una situación de peligro. Con el miedo es como que todos podemos sentir miedo en algún momento de nuestra vida.
Y probablemente ese miedo va a ser interpretado proporcional al estímulo, ¿sí? Y va a ser comprendido por el resto de la población. Por ejemplo, este miedo es una respuesta diferenciada ante un objeto o una situación específica. Por ejemplo, ¿quién no sentiría miedo si nos empiezan a asaltar? En el bus, en el taxi, en el carro, saliendo del cine, saliendo de un restaurante, saliendo de la facultad, del hospital, vamos a sentir miedo ante un asaltante. Vamos a sentir miedo si de repente se nos escapa, se le escapa a alguien, un perro bravo que consideramos que es peligroso y nos empieza a ladrar o nos empieza a seguir todos, cualquiera que seamos, por muy valientes que nos consideremos, probablemente nos va a generar miedo un perro bravo o una serpiente cascabel. Entonces, el miedo es universal a todos los seres humanos y probablemente a todos los seres, a los mamíferos, y es una respuesta emocional, fisiológica y conductual normal ante situaciones de peligro. Y la mayoría de gente pues comparte nuestra visión y comparte pues esa sensación de incertidumbre y de miedo cuando nos exponemos a esa situación. Muy bien, ese es el miedo. A un ladrón, a un perro, a una cascabel. La ansiedad normal, todos también la sentimos. Es una ansiedad difusa, es gradual, es reactiva y es una emoción o un sentimiento desagradable que no nos gusta. No es egodistónica. ¿Qué significa egodistónico? Ego lo vamos a interpretar como el yo y distónica que está en contra del yo. Egosintónica está de acuerdo al yo. La ansiedad es egodistónica. Nadie quiere sentirse ansioso, como bien menciona Carla por ahí. Yo creo que a ella no le gustaría sentirse ansiosa por un examen, que le den náusea, que le den mareo, que le den ganas de ir al baño a orinar a cada rato, no, o temblor, o que de repente se le pone la mente en blanco a otras personas. Entonces es egodistónica, le incomoda a la gente. Entonces la ansiedad se vuelve reactiva y la ansiedad normal va a presentar síntomas vegetativos menores. Puede hacer que sienta taquicardia, que sienta palpitaciones, pero van a ser transitorias. Va a ser transitorias estas manifestaciones somáticas, estos síntomas vegetativos, y van a ir de acuerdo al estímulo que lo provoque. Esa es una característica de la ansiedad normal. La ansiedad normal es una señal de alerta a una amenaza conocida, externa y no conflictiva. ¿Nos sirve para qué? Para pelear o huir. También la ansiedad normal es adaptativa y mejora el rendimiento. Por ejemplo, un ejemplo de ansiedad normal que nos vuelva adaptativos. Ustedes tienen que presentar un examen, tienen que hacer un examen el viernes o el jueves. Entonces, ¿quieren estudiar el día de hoy? Estudian. ¿Les pega sueño? ¿Qué van a hacer? Dormir y no estudiar. Exactamente. ¿Quién habla ahí? Ricardo, doctor. Ricardo, otra vez. Gracias, Ricardo. Bueno, eso es el lunes. El martes. Ajá, pero si el examen es el jueves y el miércoles te pega sueño, ¿qué vas a hacer? No, ahí toca desvelarse. Y ahí es donde funciona la ansiedad normal. O sea, ahí es cuando se vuelve adaptativa y nos mejora el rendimiento. ¿Quién de repente se le terminó el tiempo para estudiar y llega donde al examen y le dice a alguno de los compañeros, decime los 5 puntos más claves del tema tal, de trastorno de ansiedad generalizada, decímelos, ahí rapidito antes del examen, 5 o 10 minutos antes del examen? ¿Les ha pasado que de repente se presentan al examen y en ese momento, esos 5 minutos que les resumieron el tema de ansiedad generalizada, por ejemplo, fue suficiente como para aprendérselo entre comillas y responder las preguntas que venían de ese tema? ¿Les ha pasado alguna vez en algún examen? Sí, sí pasa, doctor. Sí. Correcto, Pasa. porque es una ansiedad, correcto, es una ansiedad normal
adaptativa que mejora el rendimiento, se activa, por así decirlo. Y esta ansiedad normal es reactiva al estímulo que lo provoca y va a ser acorde al estímulo. No va a ser una respuesta exagerada a la ansiedad normal. Otra característica de la ansiedad normal, no va a provocar disfuncionalidad. Podemos sentirnos nerviosos, sí, pero no nos va a provocar mayor disfuncionalidad. Entonces, la contraparte, cuando decimos que una ansiedad es patológica, cuando esa respuesta de pelear o de huir ya no resulta. Entonces, hay un bloqueo a la respuesta adecuada a la vida diaria. ¿A quién de ustedes les da miedo exponer? ¿Les da ansiedad exponer? ¿O a quién de ustedes les da temor o ansiedad hablar en público? Bueno, a mí me da un poquito de ansiedad, pero no es algo que no pueda controlar. Pero sí se ¿Quién me habla ahí? nota. David, otra vez. Ahí. Pues mira, ya con esto que me acabas de responder, yo te descarto la ansiedad social. No entra dentro del criterio de fobia social. Me preocupa, por ejemplo, Carlos Eduardo Romero, que no le he escuchado hablar, Carlos Daniel Flores tampoco, a Josué tampoco, ni a Moisés y a Aníbal, que no los he escuchado hablar. A ellos sí podría decir, ¿será que tienen fobia social y que ni aún así, sin tener cámara ni nada, no pronuncian ninguna palabra? Entonces vamos a ir viendo a lo largo de la clase, a lo largo de estas presentaciones, de estas charlas, si cumplen criterios o no cumplen criterios. Entonces, la ansiedad patológica bloquea. Una persona, podemos tener miedo a hablar en público o exponer, pero así como dice, ¿quién me dijo? ¿David o Ricardo? David, creo que fue. David, sí, David. David, correcto, David. Entonces, pero yo expongo y a medida que voy exponiendo, como me voy relajando y voy haciendo mucho más fluido, se me nota así, pero no me limita. No me limita a terminar de exponer. ¿Y cómo voy a vencer esa ansiedad o ese miedo a exponer? Exponer, exponer y exponerme a ese estímulo. En la medida que yo lo haga, voy agarrando más confianza en mí mismo. Otra característica de la ansiedad patológica, porque me va a bloquear, es desproporcionada al desencadenante. Ahí creo que mencionaba Carla, creo que fue la que mencionó, por ejemplo, el hecho de las mariposas negras. Si de repente miro una mariposa negra, vamos a ver, por ejemplo, el sábado. Hoy es lunes y sigue temblorosa, sigue nerviosa, que no puede dormir, que no puede entrar a esa casa, porque ahí está una mariposa negra. ¿Esa es una ansiedad normal o es una ansiedad patológica? Es un claro ejemplo de una ansiedad patológica. Correcto, gracias Gilberto. Entonces se vuelve una ansiedad patológica porque el estímulo no es tan grande como para la reacción que Carla está teniendo, es desproporcionada al desencadenante. La ansiedad patológica es desadaptativa y disfuncional. O sea, yo puedo tener miedo a hacer un examen, pero a medida que voy leyendo el examen y me voy dando cuenta que voy respondiendo porque estudié, entonces ahí voy a manejar y se me va a bajar la ansiedad. No era tan feo el examen como yo lo pensé. Pero si de repente la historia es diferente, cuando estoy tan nervioso, estoy tan nerviosa que de repente me pongo en blanco, comienzo a llorar, salgo corriendo, me pega diarrea, empiezo a vomitar frente del examen, entonces esa ansiedad es patológica, es desadaptativa y disfuncional. La ansiedad patológica va a empeorar el rendimiento y es grave, va a tener un mayor componente somático y esta sí va a volver disfuncional al paciente y va a requerir atención profesional. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. ¿Qué tanto impacta la ansiedad en la vida o en la psiquis de la persona? Primero hablamos de que la ansiedad es egodistónica. Va en contra de lo que yo considero que debo de sentir o como yo me debo de sentir. Y tiene dos componentes.
el componente, la conciencia de las sensaciones fisiológicas y de estar nervioso y asustado, que creo que lo vive Ricardo, creo que fue el que mencionó que se ponía nervioso al momento de hablar en público, al tiempo de exponer. Él mismo reconoce a través de la taquicardia, tal vez del temblor de las manos, a que se empieza a sudar de la cara, empieza a sudar de las manos, que está nervioso. Entonces, eso, la ansiedad, el paciente se da cuenta de su ansiedad. Afecta el pensamiento, afecta la concentración, afecta la memoria, la percepción y el aprendizaje. ¿Qué pasa cuando de repente ustedes tienen un profesor que tiene fama de quebrador o que tiene fama de hostil o de bochero? ¿Qué pasa con ustedes? No sé si les ha pasado, no sé si hay docentes así en la facultad, pero ¿qué pasaría con ustedes si tuvieran un profesor así? Ah, sí, a mí En eso mi una vez caso, me pasó en la clase de Salud Pública 1 y tuve que empezar a tomar benzodiazepinas por el resto de la clase. Pero obviamente ya no las tomo, ¿verdad? Solamente fue por la clase y sí funcionaron. Ok, muy bien. ¿Alguien más por ahí? sí, en Gracias, mi caso, Gilberto. doctor, creo que la mayoría evitamos participar si él nos va a tirar algún tipo de bocho o algo así. Preferimos quedarnos callados y en dado caso, si él ya dice que como que va a preguntar al día siguiente, estudiamos mucho más para esa clase para evitar tener problemas con el docente. Me voy a volver tóxico yo para que estudien conmigo entonces para la clase del miércoles. Muy bien. ¿Se concentran igual con ese profesor malo al momento de estudiar? ¿O al momento de exponer? ¿O al momento de presentar un caso? Buenas tardes, hoy ¿O sí, Aníbal Rodríguez. Y Aníbal, mucho gusto, gracias. bueno, no me da miedo hablar en público para que sepa. Entonces, Ok, bueno, muy bien. la concentración, bueno, en mi caso, aumenta porque yo estoy premeditado a que el docente puede tomar un tipo de actitud distinta, porque uno ya sabe que es bochero o pregunta, pero trato como de adaptarme a la situación. No dura mucho eso, entonces la ansiedad sí me da como un impulso a mejorar y pues cuando llego a la mejoría me siento un poco más cómodo. Ok, entonces es ansiedad normal. Correcto. Muy bien. Muy bien. Entonces, pero cuando hay ansiedad patológica, lamentablemente afecta el pensamiento. Pensemos en alguien que tenga fobia social y que de repente el primer pensamiento que él tenga es: se van a burlar de mí. Entonces, la percepción se va a ver alterada. Si yo estoy nervioso, a mí me aterra exponer, pero tengo que exponer porque sí o porque sí. Y si de repente miro a Carla y a Aníbal y a Ricardo riéndose allá atrás en las sillas, se están riendo y cuchicheando, y yo estoy exponiendo y a mí me aterra exponer, ¿qué puedo pensar yo? De ver a Carla, de ver a Aníbal y a ver a Ricardo cuchicheando, riéndose, ¿qué pensaría? ¿Cuál es el primer pensamiento que a mí se me ocurriría? Que se están riendo de él. Que se están riendo de la persona que está exponiendo. Correcto, se están riendo de mí. Entonces, esa es mi percepción. ¿Y qué pasaría con mi pensamiento, con mi concentración, con mi memoria, si yo percibo eso de mis compañeros? Disminuiría. Afectaría el Disminuiría mi pensamiento. concentración. Y sí, Correcto. Correcto. Entonces, eso muchas veces eso sucede. O de repente yo estoy tratando de hacer una sutura por ahí, o estoy tratando de atender un parto, y de repente viene un residente que es perro, que es malcriado, y se pone y me empieza a regañar: mire que esto no lo tenés que hacer así, ¿quién te enseñó? ¡Qué barbaridad! Saquen este cipote, este quintillo de aquí que no sirve para nada. ¿Aprenderían bien a hacer el procedimiento?
con un estímulo como ese? No. Creo que no. Correcto, muy bien. Entonces todo esto empeora, la ansiedad empeoraría el aprendizaje, la ansiedad patológica, obviamente. Entonces produce confusión y distorsiones en la percepción, en el tiempo, en el espacio y en el significado de los acontecimientos. Ok, muy bien. Vamos a ver. Si alguien tiene claustrofobia, que es miedo a los espacios cerrados, y se queda trabado en el ascensor de una de las torres Metrópolis, que son como 25 pisos, y se queda trabado en el piso 18, ¿cómo se sentiría este muchacho o esta muchacha encerrado ahí? Y se va la luz. Creo que estaría con síntomas vegetativos y puede estar hiperalerta, con hipervigilia. ¿Cómo va a sentir ese espacio de ese ascensor? Muy chiquito, una micropsia. Muy chiquito, correcto, chiquitito. Ok, muy bien. Y son 5 minutos lo que se está ahí. El tiempo relativo, recordemos. ¿Cuánto creen ustedes que sentiría esos minutos que está encerrado ahí en ese ascensor? ¿Pasaría más rápido o pasaría más lento? Más lento. Lo sentiría como una eternidad. Exactamente. Entonces la ansiedad patológica crea eso. De repente, por ejemplo, ustedes no saben si les fue bien o les fue mal en un examen. Lo hicieron hoy lunes y hasta el viernes van a tener resultado. Esa semana probablemente se va a ir lentamente. Pero si están de vacaciones, esos días se les van a ir en un abrir y cerrar de ojos y cuando acuerden ya están en clases nuevamente. Entonces va a depender de los niveles de ansiedad, el significado de los acontecimientos. Muy bien. Y con la ansiedad también hay una atención selectiva. Entonces, 10 cosas le tocó hacer al muchacho, 9 las hizo bien y una se equivocó. ¿En cuál o en cuáles se va a enfocar más este muchacho? ¿En las 9 que hizo bien o en las que hizo mal? En las que se equivocó. En la que se equivocó, y es la atención selectiva también dentro de la ansiedad. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de ansiedad? Vamos a tener sensaciones somáticas y síntomas psíquicos, afectivos y conductuales. Vamos a hablar de las sensaciones somáticas. Tensión muscular, mareos, solo aparece una vez, ahí lo tengo 2 veces. Tensión muscular y mareos dentro de las sensaciones somáticas. Sensación de cabeza vacía, sudoración, alteraciones de la presión arterial, palpitaciones, midriasis, taquicardia. Algunos pacientes con ansiedad podrían presentar diarrea, molestias gastrointestinales e insomnio. Dentro de las sensaciones somáticas. Dentro de las sensaciones o síntomas psíquicos, afectivos y conductuales, el paciente puede estar intranquilo, inquieto, con nerviosismo, con una preocupación excesiva y desproporcionada, con miedos irracionales e ideas catastróficas, que vamos a ver como en el ejemplo del trastorno de ansiedad generalizada, deseo de huir, miedo a perder el control, miedo a morir o a volverse loco, y la desrealización y la despersonalización. Que estos dos últimos, la desrealización y despersonalización, son síntomas disociativos que se los voy a dejar de tarea para que me los comenten en el chat del grupo B. Hay 2 chats en WhatsApp. El chat general, donde están todos los 3 grupos, el grupo A, el grupo B, el grupo C, y el chat que hizo la doctora Jessica Barahona del grupo B. Este chat del grupo B es para que me manden este tipo de tareitas, que es desrealización y despersonalización. Es un cortito, lo hacen en una hojita de papel, a mano, y me la mandan con nombre, y ahí vamos viendo las tareitas. ¿Cuáles son los factores etiológicos de la ansiedad? La etiología de los trastornos de ansiedad, como del resto de trastornos mentales, son multifactoriales. Hay un componente biológico, la herencia, la genética, se hereda la vulnerabilidad, no se hereda la enfermedad. Entonces, tenemos una carga genética
que predispone al desarrollo o no de una determinada enfermedad. Tenemos un componente psicológico, dependiendo de mi línea de vida, dependiendo de lo que yo hago con la materia, con lo que yo tengo en mi existir, y la parte ambiental. Entonces, los trastornos de ansiedad son multifactoriales, la etiología es multifactorial. Se tienen que agregar por lo menos 2 de esos 3 ingredientes para que aparezca la enfermedad. Bien. Enfrentar acontecimientos traumáticos fuera del rango de la experiencia humana normal es un detonante o un predisponente para desarrollar un trastorno de ansiedad. Y aquí tenemos que ser bien claros. Acontecimientos traumáticos va a depender de la experiencia de cada quien. ¿Quién ha sido asaltado por aquí? Entre ustedes, ¿alguno ha sido asaltado? Yo como 4 veces. ¿Sí? Ok, 4 veces, muy bien. ¿La ansiedad que sentiste en el primer asalto es igual al cuarto? No, para nada. Fue distinta porque me empezaba a reír yo. No sé, a lo mejor fue la manera de tomarme la situación. Correcto. A ver, ¿quién más mencionó por ahí? Yo la verdad, igual siempre, las 2 veces que me asaltaron me sentí igual prácticamente, con esa sensación de peligro. Ok, muy bien. Entonces va a depender, para alguien puede ser, ay, me asaltaron, está bueno. Hay uno que hasta negocia, mira, man, te doy el teléfono, pero déjame sacar el chip que no te va a servir, o déjame la identidad, te doy el dinero, no te preocupes. Hay gente que se pone a negociar con el delincuente y hay otra gente que no puede hablar de eso. Entonces va a depender qué es traumático para cada quien. O alguien que ha chocado el carro. Yo he chocado como 3 veces, me va a decir uno, y a mí no, risa me agarra más bien. Pero para otro, al haber chocado una vez, dificultó para que siga conduciendo. Entonces, es bien importante considerar, individualizar cada caso, porque ante una misma situación potencialmente ansiosa, cada individuo va a reaccionar de diferente manera. ¿Cómo voy a reaccionar yo? No lo sé. Es bien particular. Una de las anécdotas que más cuento yo es una de unas hermanas que fueron alumnas mías, que ahora son médicos, a las cuales yo tengo mucho cariño, son de allá de la zona sur. Cuentan ellas, en una de estas clases me contaban que andaban de vacaciones, las 2 hermanas. Y saliendo o entrando al hotel donde estaban hospedadas, llegó un delincuente con una pistola y las amenazó. Una de ellas, que no estaba siendo amenazada directamente con la pistola, salió corriendo despavorida. Y cuando ya estaba escondida detrás de una roca o detrás de un árbol, mi hermana, Dios santo, ¿qué hice? La hermana, que tenía la pistola enfrente, se quedó paralizada. No pensó nada más, pero aquella que salía corriendo generó bastante culpa, bastante angustia, porque resulta que dejó abandonada a su hermana. Se llevan muy bien las dos y la cuentan, pues cuando me lo contaron a mí hace unos 3, 4 años atrás, lo hicieron con mucha risa, ¿verdad? De cómo había sido la reacción, y esto es normal. O sea, cada quien va a reaccionar a un evento de diferente manera. O sea, solamente uno de ustedes diría, no, doctor, yo defiendo a capa y espada a mi novia, yo defiendo a capa y espada a mi mamá, yo defiendo a capa y espada a mi hermana, y yo no permito, mejor que me maten a mí, pero en ese momento nadie sabe cómo va a reaccionar. Entonces, eso es bien importante. Ante una misma situación potencialmente ansiosa, cada individuo va a reaccionar de manera diferente. Bien, factores etiológicos de la ansiedad. Solo vamos a hablar a grandes rasgos porque ya va a haber tiempo para poder hablar un poquito más interioridades. Vamos a hablar de la ansiedad desde las escuelas psicológicas, ciencias psicológicas. Para el psicoanálisis habla de la represión como un mecanismo de defensa y habla de la ansiedad. ¿Qué provoca la ansiedad o qué provoca la represión? Para el psicoanálisis, la ansiedad produce represión.
Yo fui asaltado, me golpearon, me agredieron, me secuestraron. El solo hecho de acordarme todo lo que esos ladrones me quisieron hacer o me hicieron, me genera mucha ansiedad, me conflictúa. Por lo tanto, resulta que yo o mi inconsciente, la ansiedad que me provoca el asalto hace que yo olvide y reprima toda esa información. Recuerden que la represión es un mecanismo inconsciente. Entonces, como ya no recuerdo, relativamente puedo manejar mi vida. Ya no me provoca ansiedad. Como yo no tengo esos recuerdos de ese asalto, no me va a provocar mayor ansiedad. El conductismo, y esta es una teoría que yo quiero que se la aprendan bastante bien, que viene de cajón, viene en el examen, es una respuesta condicionada. Y hay una tríada. ¿Cuál es la tríada conductista que explicaría la ansiedad? ¿A dónde comienza la ansiedad? Con las manifestaciones somáticas, con la taquicardia, con las palpitaciones, con el temor o con el pensamiento. La ansiedad, jóvenes, comienza con el pensamiento. Entonces está pensamiento, emoción y conducta. Pensemos en alguien que le tiene mucho miedo a su jefe y es una persona insegura. Y de repente viene el jefe y le dice, Aníbal, digamos que Aníbal es ansioso y preocupado. Aníbal, necesito hablar con usted. Pero no quiero hablar con usted hoy, sino que voy a hablar el miércoles con usted. Va a llegar a la oficina a las 11 de la mañana. Si Aníbal es nervioso y es preocupado, ¿cuál sería el primer pensamiento de Aníbal? Con ese jefe tóxico, con ese jefe malo. Me van a despedir. Correcto, ese es el pensamiento. Y con ese pensamiento, ¿cuál sería la emoción que va a venir? Tristeza podría ser. Ajá, correcto, muy bien. Ansiedad. ¿Y cómo manifestarías la ansiedad y la tristeza? A nivel conductual, a nivel emocional. Pues como durante la fecha, digamos que son bastantes días, entonces todo ese tiempo preocupado, puede ser que no quiera comer por estar pensando, insomnio, bueno, esos son más somáticos, pero como emoción, conducta, quizá puede ser evasivo, no quiero ir. Correcto, muy bien. Entonces, ahí vemos. Lo primero, la ansiedad comienza en el pensamiento. El pensamiento va a generar emociones que van a ser desagradables y estas dos van a provocar conductas como la evitativa que bien menciona Aníbal. Muy bien, Aníbal. Y la tercera escuela o ciencia psicológica que vamos a hablar es el existencialismo. Y esta habla que la ansiedad se produce en el ser humano por un vacío. Hay algo que hace falta, hay una sensación de vacío y por eso se produce la ansiedad. Desde el punto de vista de las ciencias biológicas, vamos a hablar de una activación del sistema nervioso autónomo que va a llevar a aumento del tono simpático. Y los neurotransmisores más involucrados es la serotonina, la noradrenalina y el GABA como inhibidor por excelencia. Hay una activación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal que va a llevar a liberación cortisol. Y puede ser una liberación aguda o crónica. Ya sabemos que si hay una liberación crónica de cortisol va a provocar hipertensión, diabetes, dislipidemias, obesidad y todas estas alteraciones endocrinas. Muy bien. Y hay estudios genéticos que hablan de una vulnerabilidad. No se hereda la ansiedad como tal, pero sí se hereda la vulnerabilidad. Normalmente, lamentablemente, la gente no llega donde el psiquiatra a la primera. Entonces, ¿qué hacen los pacientes cuando tienen ansiedad, cuando hay algo que les preocupa, cuando hay dificultades para dormir o alguna otra manifestación? Entonces, van a buscar a otro tipo de médicos. Por ejemplo, en las clínicas de emergencia y en las consultas externas de cardiología, llegan pacientes con dolor torácico en estudio.
porque consideran que esto se puede tratar de un infarto, de una angina, se puede tratar de un evento cerebrovascular o un derrame cerebral. Entonces va a provocar este tipo de manifestaciones y no van a pensar, yo tengo nervios, no, lo porque probablemente va a sentir este paciente es, pues, ansiedad, pero va a pensar que es algo orgánico. Entonces va a ir donde el cardiólogo. Van a presentarse las consultas externas de dermatología, por ejemplo, en pacientes con dermatitis por lavado excesivo, que representan el 20% de pacientes con TOC. Entonces, ya se viene convirtiendo en una especialidad de referencia. No todos los pacientes llegan a la primera con el psiquiatra. Van donde el médico de familia, van donde el médico general, van donde el cardiólogo, donde el internista, donde el gastroenterólogo y después van a donde el psiquiatra. Bien, hay pacientes que consultan por algunas manifestaciones somáticas de difícil precisión, como por ejemplo la cefalea. Hay un tipo de cefalea que se llama cefalea tensional, que se exacerba en momentos de estrés. Problemas del colon como estreñimiento o como diarrea, como distensión abdominal, el colon irritable, tiene su componente ansioso. La fibromialgia, que es una enfermedad, una tierra de nadie, porque la maneja el reumatólogo, la puede manejar el psiquiatra también. Entonces la fibromialgia, el tratamiento de la fibromialgia tiene que ver con antidepresivos, amitriptilina, duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, que son antidepresivos y tienen un gran componente ansioso y depresivo en estos pacientes. Y estos trastornos de origen somático y que no son específicos, muchas veces son discriminados y son descalificados por el resto de médicos. Bien, ¿por qué no son diagnosticados entonces estos trastornos mentales en APS, en atención primaria en salud? Porque de repente yo como médico de atención primaria en salud no estoy familiarizado con estos diagnósticos. Sí, recuerdo que llevé estas clases en quinto año, pero mi experiencia como médico interno, como médico en servicio social, es muy poco en temas de psiquiatría. No son muchos los pacientes psiquiátricos que yo veo. De repente, a mí la psiquiatría no me gusta, no me interesa, no me gustó psiquiatría, no me gustó psicosomática, ni psicopatología, ni higiene mental. Entonces tengo poca motivación para investigar o preguntar sobre problemas de salud mental en la población que me consulta. Yo soy más para la medicina interna, entonces yo lo voy a asociar mucho con todas las manifestaciones tienen un componente orgánico, tienen una explicación fisiopatológica. O puede ser que las manifestaciones que el paciente me está narrando, yo las atribuya fácilmente a factores psicosociales. No, hombre, si es que vive en la Divagna, o vive en Choloma, o vive en La Lima, o vive en Las Cabañas, entonces son colonias muy conflictivas, peligrosas, entonces ahí pues tiene la dificultad, la atribución de factores psicosociales, entonces le pasa eso porque vive en una zona peligrosa. El paciente, cuando no está con el psiquiatra, entonces cuenta al médico lo que cree interesante. Solo se refiere al dolor de cabeza, solo se refiere al dolor, al dolor de cabeza, solo se refiere al dolor de colon y tal vez tiene alguna preocupación, una ansiedad, un cuadro depresivo, pero no lo comenta porque no le va a interesar al internista. Y hay poco tiempo disponible, principalmente en los hospitales públicos, en los centros de salud públicos hay muy poco tiempo, hay mucho paciente que ver. Bien. Y en atención primaria de salud, ¿cuáles son las formas clínicas más frecuentes como se van a presentar los pacientes con ansiedad? No necesariamente van a ser trastornos ansiosos propiamente dichos, pero sí pueden tener manifestaciones ansiosas. ¿Cuáles serían entonces esos síntomas generales que el paciente o las quejas por las cuales el paciente va a llegar? Entonces el paciente tal vez no puede decir estoy ansioso doctor, pero tiene dificultades para dormir. Entonces el insomnio puede ser una manifestación. Preocupación excesiva. Entonces la preocupación excesiva puede ser una manifestación de ansiedad, principalmente de trastorno de ansiedad generalizada. No necesariamente pues va a quejarse el paciente de un trastorno de ansiedad, pero sí de preocupación excesiva.
Y es una preocupación de todo y de nada. O sea, son personas que se ahogan en un vaso con agua, todo les preocupa, todo les genera ansiedad. Hay pacientes que también tienen dificultad para poderse concentrar, que se les olvida dónde es un cuaderno, dónde es un papel, dónde es un lápiz, problemas para memorizar y olvidos frecuentes. Y pueden pensar que están viviendo pues una demencia o un inicio de demencia y tal vez es un cuadro de ansiedad. Irritabilidad, hay pacientes que la ansiedad la manifiestan con irritabilidad, no pueden decir nada. Temor a que algo grave esté por sucederle al paciente, puede sentir esto como que hay pálpito, un presentimiento o alguna mala noticia me van a dar. Nerviosismo, sobresalto o aprensión. Y molestias digestivas, torácicas y cefalea también. Esas son manifestaciones generales o quejas que el paciente puede tener y que de trasfondo puede haber ansiedad. Bien, ¿cuáles es los pasos a seguir para poder hacer el diagnóstico desde atención primaria donde están ustedes ahí? Lo primero, hay que evitar decirle al paciente no tiene nada. Y si voy a utilizar esta frase, no tiene nada, agréguenle, no tiene nada orgánico. Porque el paciente va a seguir sintiendo ese dolor de cabeza. Y si no tiene nada y lo evaluaron y es una cefalea tensional que se exacerba con el estrés y la preocupación, el paciente va a seguir teniendo dolor de cabeza. Pero si usted le dice nada, entonces no tiene nada, van a pensar que eso es un tumor cerebral y que no le quieren decir. Entonces va a necesitar una tomografía o una resonancia magnética. No tiene nada, pero el paciente sigue teniendo problemas del colon. Entonces, ¿cómo es? ¿Será que tengo algo grave en el colon? Entonces ahí va viendo. Entonces hay que evitar esa frase no tiene nada, porque el hecho de que no tenga nada orgánico no significa que no tenga nada. Aún teniendo claro el diagnóstico de ansiedad, sí debo de descartar organicidad. Debo de tomarle la presión arterial a este paciente. Debo consultarle a ver si toma bebidas energizantes, si de repente sufre de presión arterial alta, si sufre de taquicardia, si tiene alguna arritmia, si hay antecedentes de epilepsia en la familia o en él, porque hay algún tipo de epilepsia que pueden ser parciales que pueden presentarse como con síntomas de ansiedad. Entonces se puede descartar la organicidad. Pruebas de función tiroidea. La tiroides es una glándula que puede manifestarse al inicio de su disfunción con alteraciones ansiosas o depresivas. Entonces, para poder descartar la organicidad, yo tengo que hacer una correcta entrevista, una historia clínica profunda para tener en mente diagnósticos diferenciales o comorbilidades, porque el hecho de que el paciente sea hipertenso o sea diabético no significa que solo de diabetes o hipertensión va a padecer, sino que estos diagnósticos pueden asociarse a ansiedad. O que un paciente con antecedentes ansiosos también puede sufrir de hipertensión y de diabetes o de cualquier otra enfermedad. Bien, también dentro de estos pasos para hacer el diagnóstico necesito identificar los determinantes biológicos, psicológicos y sociales para poder identificar cuáles son los estresores más importantes en la vida de este paciente y ayudarle a poderlos manejar o explicarle que debe de alejarse de ellos. Si de repente el paciente se pone ansioso cada vez que bebe café, entonces mi indicación es que no tome café. O que de repente la ansiedad le provoca más cuando consume marihuana o cuando se toma un forloco o un AMP, entonces va a ser una de las primeras cosas que le voy a quitar. Y ayudarle al paciente a identificar inicialmente cuáles son las situaciones de riesgo para él y para terceras personas en cuanto a esta enfermedad que está padeciendo. Y vamos a preguntar, porque de repente el paciente no es la primera vez que padece esta ansiedad. Puede ser que antes pueda sufrir de ansiedad. Entonces, este paciente con antecedentes de tratamiento puede haber respondido bien o no a un determinado medicamento. Les cuento un paciente con trastorno de pánico. Esta muchacha está en Lepira, en Erandique, es una joven estudiante de universidad
que ella la conocía yo en el 2017, creo que llegó a mi consultorio. Ella abandonó las citas en el 2018, un año después, o un poquito más del año, y había estado bien. Con esto de la pandemia, el confinamiento y todo lo que se ha venido, pues ha empeorado su condición médica y pues tiene sintomatología ansiosa, más la sintomatología de pánico, trastorno de pánico. Entonces, había iniciado un antidepresivo dual, con el cual yo había tenido buenos resultados con otros pacientes, pero a ella no la terminaba de levantar. Las crisis de pánico se estaban presentando de una forma frecuente, prácticamente todas las semanas, en el último mes, después de 2 meses de estarla atendiendo, casi todos los días durante el mes. Entonces, en la siguiente consulta que tuvimos hace como 2 semanas, hace como unos 10 días, tuvimos consulta y la paciente me habló, me dijo que el medicamento sí le había ayudado, pero no del todo. Entonces, recapitulando, le digo, ¿qué medicamento utilizamos la vez pasada? Sertralina, doctor, me dice. Ok, vamos a hacer una prueba terapéutica, vamos a utilizar la sertralina nuevamente para tu trastorno, a ver cómo nos funciona. Y efectivamente, ya ayer me escribió en la noche, doctor, llevo 10 días sin crisis de pánico. Con el cambio de tratamiento he mejorado. ¿Qué significa eso? Entonces nos fuimos a la vieja confiable, nos fuimos a la sertralina y la paciente mejoró. Aquí les voy a mostrar una diapositiva con algunos de los trastornos que vamos a ver en esta rotación. El trastorno de ansiedad fóbica, la fobia específica, la fobia social, trastorno de angustia o de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, la reacción a estrés agudo, el trastorno de adaptación, el trastorno de estrés postraumático. Esos son los trastornos de ansiedad primaria o psiquiátrica que vamos a ver en estas clases a partir de hoy. Muy bien. Bien. Comparando con la diapositiva anterior, ¿qué ven ustedes en esta diapositiva? Causas orgánicas. Posible. No, secundario a patologías de base. Correcto, ansiedad secundaria o ansiedad asociada a enfermedades médicas. Comorbilidades. Comorbilidades podría ser. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de estas 2 diapositivas? Que no importa la queja ansiosa que el paciente presenta, tenemos más posibilidades que esa ansiedad que presenta el paciente se pueda derivar a una diabetes mellitus descompensada, a un hipertiroidismo, a epilepsia, a migraña, a infarto de miocardio, a angina, a asma, a EPOC, a neumonía, a una hipoglicemia, a desequilibrio hidroelectrolítico, esto principalmente en los adultos mayores, al uso de algunos analgésicos, a algunos antidepresivos como los FIRS, algunos antihipertensivos, al alcohol, al uso de broncodilatadores como el salbutamol y otro tipo de sustancias. Entonces vemos que es bien importante tener en mente, pues, si ha consumido alcohol, si ha consumido drogas, si toma algún medicamento, si padece alguna enfermedad orgánica, para poder ir descartando. Muy bien. Este esquemita es algo que nos va a resumir prácticamente el resto de clases a partir de hoy. Tenemos un paciente que se queja de síntomas ansiosos, posiblemente ansiosos. Y vemos que su cuadro empeoró o se presentó con el debut o agravamiento de una enfermedad médica. Entonces, damos el diagnóstico de una ansiedad asociada a enfermedad médica. El tratamiento va a ser, sí, probablemente sintomático, pero también el tratamiento de este paciente con supuesta ansiedad va a ser, pues, el tratamiento
de su enfermedad médica de base. Si se compensa la enfermedad médica de base, el paciente va a tener menos ansiedad. Si se le mejora la presión arterial, va a tener menos ansiedad. Si el paciente no tiene hipoglicemias, no va a tener ansiedad. Si el paciente se le mejora de su tiroides, no va a tener ansiedad. Si el paciente se queja de ansiedad y nos habla de pensamientos intrusivos, incómodos, molestos, que le generan ansiedad, y que para contrastar esta ansiedad que genera estos pensamientos intrusivos, hace algunos actos compulsivos que no tienen lógica, pero que a él le bajan la ansiedad, como estarse lavando frecuentemente las manos, estar limpiando las manos de las puertas, los llamadores de las puertas. Entonces tenemos un paciente con trastorno obsesivo compulsivo. Si el paciente está y hay un estrés, ya sea una rana, un sapo, una mariposa negra, la oscuridad, las 6 de la mañana, las alturas, o de repente me asaltaron, o de repente yo sufrí un accidente vehicular, o yo presencié el accidente, o el atentado de las Torres Gemelas, o sufrí una inundación o un tsunami, entonces ahí va a estar asociado. O de repente yo me mudé de Tegucigalpa a San Pedro Sula, yo solo, o me mudé de Estados Unidos a Honduras, o pasé en una relación de pareja bien estable y de repente me cortaron. Entonces va a depender el estresor. Si el cuadro de ansiedad se manifiesta asociado a un estrés, como un miedo irracional a objetos, sapos, cucarachas que vuelan, ratones, oscuridad, alturas, y tengo una conducta evitativa, entonces estoy hablando de una fobia específica. Si mi estresor principal es hablar en público, entonces a la exposición social, a la crítica, entonces estoy hablando de una fobia social, porque además de la exposición social, evito esa reunión a exponer. Si la ansiedad y el estresor es un cambio biográfico, como por ejemplo ruptura sentimental, la muerte de un ser querido, la pérdida de un empleo, migración de una ciudad a otra, cambiarme de casa, entonces estoy ante un trastorno de adaptación. Si el estresor es una catástrofe y los síntomas de ansiedad se presentan inmediatamente y no sobrepasan los 29 días, las manifestaciones de ansiedad no sobrepasan los 29 días, estoy hablando de un estrés agudo. Y si sobrepasa de los 29 días, después de los 30 días, sigo con la sintomatología, después del asalto, después del accidente vehicular, después del terremoto, entonces estoy hablando de un trastorno de estrés postraumático. Si la preocupación, si la ansiedad se asocia a preocupación por más de 6 meses, entonces estoy hablando de un trastorno de ansiedad generalizado. Y la ansiedad y depresión, pues se asocia a un trastorno ansioso depresivo. Bien. La evaluación diagnóstica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tenemos a un paciente con ansiedad en diferentes escenarios o situaciones. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, el paciente con ansiedad, y nos damos cuenta que la ansiedad se asocia a una descompensación o debut de una enfermedad física, o la reciente utilización de un nuevo medicamento o de una sustancia, entonces probablemente el manejo que le voy a dar yo a este paciente va a ser tratar la sintomatología ansiosa, sí, por un lado, pero manejar la enfermedad física que le está provocando la sintomatología ansiosa, o hacer cambio de medicamentos que le generan ansiedad. Si la ansiedad se asocia a consumo o privación de alcohol o de drogas, entonces yo tengo que manejar el síndrome de abstinencia o el manejo de la dependencia a las sustancias. La ansiedad se está asociando a depresión o a psicosis, o sea, el paciente está ansioso porque mira cosas o escucha voces que solamente él ve y escucha, entonces tengo que manejar ya sea la depresión o la psicosis que le está provocando la sintomatología.
Tengo que medir también el deterioro que provoca, si es leve, moderado o grave, y buscar otras posibilidades o motivos que puedan explicar la ansiedad. Por ejemplo, los duelos o los trastornos de adaptación. Bien. ¿Cuáles van a ser los pasos, entonces, jóvenes, para el tratamiento de los trastornos de ansiedad? Es importante la relación médico-paciente, la alianza terapéutica. Bien, esta alianza terapéutica debe de brindarle al paciente la seguridad que el paciente no va a estar solo, que cuando necesite atención o una respuesta de alguna pregunta, el paciente va a poder contestar de una forma, va a ser respondida por el médico que lo trata de una forma rápida. Digamos, en mi caso, que yo solo manejo a nivel privado, yo les doy mi número de teléfono a mis pacientes y les explico claramente cómo deben de manejar, pues, su trastorno mental. Cuáles son los criterios, cuáles son los posibles efectos adversos que el paciente va a tener con los medicamentos y qué pueden esperar o qué no pueden esperar. Psicoeducación. ¿Qué es psicoeducación, jóvenes? Psicoeducación es que el paciente tiene el derecho y nosotros la obligación de decirle cómo se llama su trastorno mental, cómo se llama su trastorno mental, cuál es el tratamiento a seguir, cuál es el pronóstico de la enfermedad, cuáles son los posibles efectos adversos del medicamento y en cuánto tiempo él va a poder obtener mejoría. Psicoterapia y psicofármacos. Se ha visto que la combinación de psicoterapia y psicofármacos para el manejo de ansiedad tiene mejores resultados que una o que la otra por separado. Y considerar cuáles son los criterios por los cuales yo me debo guiar para remitir a los pacientes con ansiedad al psiquiatra. Tratamiento. Tenemos un tratamiento a corto plazo y un a largo plazo. El tratamiento a corto plazo estamos hablando de las primeras 12 semanas. ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Curarlo? Probablemente no. El objetivo de este tratamiento de las 12 semanas es disminuir la frecuencia e intensidad de las crisis. Si el paciente no puede dormir en esas primeras 12 semanas, yo voy a ayudarlo a dormir. Si el paciente no puede manejar las crisis en esas 12 semanas, yo tengo que ayudarle a mejorar de sus crisis. Otro objetivo de esas primeras 12 semanas de tratamiento es el control de la ansiedad anticipatoria y de las conductas evitativas, aprenderlas a manejar por parte del paciente. Y el tratamiento combinado de psicoterapia y tratamiento farmacológico es mucho más efectivo que uno o que el otro por separado, ya lo mencioné. El tratamiento a largo plazo, 3 a 4 meses, va a ir encaminado a controlar los síntomas que todavía no han desaparecido. Entonces, tratar de devolverle la calidad de vida a este paciente. Reducir las tasas de recaída también es importante. Y dentro de las terapias psicológicas, la terapia más efectiva para el manejo de trastornos de ansiedad es la terapia cognitivo-conductual. Recuérdenlo, apúntenlo por favor, la terapia cognitivo-conductual. Doctor, ¿usted me quiere decir entonces que para cualquier trastorno de ansiedad el tratamiento es de 3 a 4 meses? No. El tratamiento puede ser prolongado, muchachos. Puede ser de 6 meses a 1 año a 3 años o indefinido. Va a depender del cuadro clínico del paciente y de la adherencia al tratamiento. ¿Qué pasa? Algunos pacientes dicen, ya me mejoré, ya estoy bien. El doctor me dijo que mi tratamiento iba a durar más tiempo, pero es que el doctor quería hacer negocios conmigo, pero no le va a salir porque yo soy más vivo que él. Pueda que mejore, pueda que se mantenga bien, pero lamentablemente el paciente con los días o con las semanas va a volver a recaer. Y ahí tenemos un 50 y 50, por así decirlo, de que responda al mismo tratamiento o que busquemos otro medicamento. Bien, en relación al tratamiento de la ansiedad, vamos a buscar inicialmente aliviar los síntomas y reducir el riesgo de recaídas. Para mí eso es bastante importante.
Vamos a evitar las secuelas que el trastorno pueda dejar y devolverle la funcionalidad premórbida al paciente. Que si durante la enfermedad no salía de su casa, que ahora salga, que si no visitaba moles, que ahora salga a visitar moles, que no conducía, que ahora conduzca. Bien, y lo que les mencionaba yo, la interrupción de tratamiento conlleva un riesgo de recaída del 20 al 40% entre los primeros 6 a 12 meses de abandonado el tratamiento. Si a las 8 a 12 semanas de tratamiento no hay mejoría, pues se debe de cambiar por otro antidepresivo de diferente mecanismo de acción del tratamiento. Bien. El equipo multidisciplinario que va a favorecer la adherencia debe encargarse de la psicoeducación, que ya mencionamos que es. Se pueden promover grupos de autoayuda. Lastimosamente aquí en Honduras no hay grupos de autoayuda, pero en otros países como México tal vez sí hay grupos de autoayuda. Se puede brindar material educativo impreso, integración de un familiar en el apoyo terapéutico, en la indicación de medicamentos, en que supervise la toma de medicamentos, que acompañe al paciente, identificar y abordar los factores de riesgo asociados a la ansiedad también en estos pacientes. Bien. ¿Cuáles son los criterios de derivación al psiquiatra? Esta es una de las preguntas que van fijas en el examen. Y no es porque les quiero regalar el examen, muchachos, no es eso, sino que mi interés es que ustedes se graben esto y se lo aprendan de memoria. Porque ustedes probablemente van a ser los primeros médicos que van a atender a estos pacientes. Entonces, cuando van a decidir mandar a este paciente con ansiedad al psiquiatra, cuando el paciente con ansiedad presente riesgo suicida o que los síntomas sean severos, que no coma, que no duerma, que ande muy inquieto, que no salga de su casa, que no se asee, ahí. Cuando estos cuadros de ansiedad coexistan con problemas de alcohol y de drogas, también es importante. Cuando haya existencia de síntomas psicóticos, en el paciente, cuando exista síntomas psicóticos en el paciente, es mejor mandarlo a donde el psiquiatra. Fracaso o resistencia al tratamiento en dosis terapéuticas. Dificultad en la valoración de incapacidad laboral. ¿Cuánto tiempo le puedo ya dar yo a este paciente para que se incapacite? Cuando hayan dudas en el diagnóstico diferencial y en la necesidad de tratamiento. Cuando hay necesidad de intervenciones psicoterapéuticas especializadas. Ahí es cuando yo voy a tomar la decisión de mandar a este paciente al psiquiatra. Esto, muchachos, era lo que les tenía preparado para el día de hoy. Solo permítanme. Muy bien. No sé si tienen preguntas o dudas de la clase. Doctor, solo una pregunta. Dígame. De esa última diapositiva de los criterios para ver si mandamos al paciente al psiquiatra, uno de los criterios decía dificultad para algo de la incapacidad laboral. Ese criterio no lo entendí mucho. Correcto, muy bien. Recordemos que la ansiedad patológica va a provocar disfuncionalidad. Entonces, van a haber pacientes que lamentablemente no van a poder ir a trabajar al hospital, o que no van a poder ir a trabajar a la escuela, o que no van a ir a poder trabajar en el banco. Yo como médico de atención primaria, tal vez yo no tengo la competencia para poder decidir si este paciente puede ir a trabajar o no.
o si le doy 3 días y que en 3 días se va a mejorar, o le doy 15 días. Entonces, cuando yo tengo dudas si este paciente está en condiciones de ir a trabajar o no, entonces yo prefiero remitirlo al psiquiatra para que el psiquiatra decida cuánto tiempo le va a dar. Esto no solamente con el paciente con ansiedad, sino con el paciente con depresión o el paciente psicótico. A veces el paciente con psicosis no va a mejorar en 3 días. O sea, de repente yo le voy a presentar el caso de una paciente. Esta paciente había sido manejada, se trata de un médico que está trabajando en un hospital de aquí de Tegucigalpa. Ella, pues, a consecuencia de la pandemia, está en la primera línea de combate, pues ha desarrollado un cuadro de ansiedad y de depresión. Fue al Seguro Social. En el Seguro Social se le ha estado incapacitando, se le está dando por un psiquiatra, se le está dando un tratamiento farmacológico, pero lamentablemente el tratamiento que a ella se le había proporcionado dentro del Seguro Social no le había ayudado, no le estaba funcionando. Entonces, lamentablemente, lo que sucedió con esta muchacha es que se estaba deteriorando. Buscó ayuda, me buscó a mí a nivel profesional, inicié tratamiento. Me parece a mí que el 30 de septiembre, creo, 28 o 30 de septiembre, tendría que ir nuevamente en el consultorio, pero la miré la semana pasada, ya tenía como una semana de haber iniciado tratamiento, y lo que me dijo ella: doctor, en una semana realmente yo he sentido que tolero mejor el esquema de tratamiento que usted me ha dado, duermo mejor, no ando tan lábil, no ando tan... Entonces, por ahí vamos viendo. Igual se le incapacitó, pero pareciera que con este nuevo esquema de tratamiento tiene un mayor grado de funcionalidad. Yo espero que con estos 21 días que yo le di de incapacidad, sumados a los que ya estaba tomando, pues que ya se pueda reincorporar a su trabajo. Entonces, tal vez como médico general, como médico de atención primaria, no es tan fácil poder determinar si este paciente está en condiciones o no de ir a trabajar. Entonces me toca a mí como profesional de la psiquiatría determinar. Entonces ya no es un trabajo de ustedes, sino trabajo mío poder decidir si le doy 15 días o le doy un mes de incapacidad. Gracias, doctor. Ricardo, ¿alguna pregunta más? Doctor, tengo una pregunta. Sí, David. ¿Con qué? O sea, mi pregunta va más dirigido como pensando desde un punto de vista del paciente. ¿Con qué puede confundirlo él más? Digamos que él piensa que tiene un trastorno de ansiedad o siente que solo es ansiedad, pero ¿cómo sería como los diagnósticos diferenciales más comunes, como que se puede equivocar ese paciente? Ok. Lo primero que tendríamos que determinar con ese paciente es si es una ansiedad normal o es ansiedad patológica. Ya vimos, ¿verdad? La ansiedad normal nos puede pegar a todos en algún momento de nuestras vidas. Nos puede pegar a todos en algún momento de nuestras vidas, pero no nos va a limitar. No nos va a provocar mayor dificultad, no nos va a impedir poder trabajar, poder estudiar. ¿Qué otras cosas podrían asociarse o confundirse con ansiedad? Crisis parciales de epilepsia podría ser. Si es diabético, tendríamos que descartar que no sean hipoglicemias, porque a veces la hipoglicemia puede dar temblor, puede dar ansiedad, y podemos estar pensando que está ansioso y la verdad el medicamento o la insulina le está cayendo demasiado pesado y está teniendo hipoglicemias. Puede ser una arritmia, puede ser una angina. Vamos a ver los factores de riesgo. Si es un paciente obeso que no hace ninguna actividad física, que es fumador, que tiene los lípidos, los triglicéridos en 500 o en 1000, colesterol en 800, entonces yo diría, primero, antes de descartar que es una ansiedad o un trastorno de pánico, ver cómo está funcionando el corazón. Otro que puede ser bastante frecuente, David, es el distiroidismo, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo también, aunque sea subclínico, podrían dar manifestaciones que podríamos confundir con ansiedad. Una de las grandes simuladoras es el lupus eritematoso sistémico. Entonces, hay pacientes que debutan con cuadros de ansiedad o con cuadros de psicosis, y al hacer la evaluación, pues vemos que el paciente está sufriendo de un lupus y que esta es la primera manifestación.
Entonces ahí corresponde hacer una buena entrevista y una buena historia clínica, viendo todos los factores y los factores individuales y factores de riesgo que podría tener el paciente. Ok, muchas gracias, doctor. A la orden, David. ¿Alguien más? Si no hay nadie más, solo permítanme buscar la lista. Muy bien, vamos a ver la lista. Valeria Sofía. Aquí, doctor. Bien. Carla Isabel. Presente, doctor. Ok, muy bien. Carlos Eduardo Romero. Presente. Muy bien. Carlos Daniel Flores. Presente. Josué David Sánchez. Presente, doctor. Ok, muy bien. Gabriela Alejandra. Presente, doctor. Moisés Enrique Cuello. Bueno, Moisés no está hoy. Ricardo Matamoros Martínez. Presente, doctor. Aníbal Alejandro. Presente. Y David Alejandro Ordóñez. Presente. Muy bien, muchachos. Un gusto haberlos tenido el primer día de clases hoy. Gracias por su puntualidad. Gilberto Pesama, ¿estás por ahí? No, se salió, doctor. Es que se confundió de grupo. ¿Verdad? Sí, él no Correcto, está en sí, este eso es lo que grupo. me ve. Correcto, creo que está como la doctora en el grupo A, creo que me En el parece. grupo A, sí. Correcto, muy bien. Entonces, muchachos, nos conectamos más o menos a esta misma hora el miércoles por este mismo medio. No sé si hay alguien que no esté ya incorporado a este grupo para incorporarlo. Podría ser que me mande su correo electrónico institucional porque hay algunos que no los conseguí. A algunos sí los encontré dentro del Teams y los agregué ya de un solo, pero hay otros que tuve que, bueno, por eso les mandé el enlace. Si no, con el enlace de siempre nos vamos a volver a conectar. Ese es el enlace de la reunión. Y el miércoles, probablemente a la 1 de la tarde, estamos aquí y les pido que lean sobre el uso de benzodiazepinas, por favor, en el libro que les envié. Uso de benzodiazepinas y que lean Trastorno de Pánico, lean el Trastorno de Pánico y la fobia social. Esos van a ser los temas. Para que sea un poquito más didáctica la clase, sea un poquito más interactiva, así como el día de hoy. Gracias para los que participaron y pues ojalá que el próximo miércoles los demás que no tuvieron así como la facilidad de interactuar, pues lo hagan de una forma mucho más participativa. Cuídense, muchachos, y si Dios así lo permite, nos conectamos el miércoles a esta misma hora. Muchas gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, Feliz doctor. tarde. Muchas Un gracias, gusto. doctor. Buen día. Buen día. Un placer.